Neruda 10 años después, por Arthur Lundqvist. Artículo aparecido en la revista Bonniers Litterära Magazine de Estocolmo y reproducido en el Boletín de la Universidad de Chile, junio de 1964. El autor es miembro de la Real Academia Sueca. Y dice así: Pablo Neruda inventó su nombre, un seudónimo. El familiar ha quedado enteramente absorbido por el poeta. Su función como diplomático solo constituyó una profesión transitoria. Desde el principio, su apostolado ha sido el del poeta, confundido en un corto periodo con el de político. Su poesía es su razón de ser y su destino ineludible. Cualesquiera que sean las impresiones literarias que haya recibido, su peculiaridad poética ha sido decidida en primer lugar por su fondo chileno, por la naturaleza violenta de su patria, su clima insistente, su dramática elemental. La poesía de Neruda ha crecido y se ha transformado, pero ha quedado fiel a sus condiciones previas fundamentales. Se ha ensanchado y ha llegado a abrazar toda la América Latina. Incluso ha tratado de abarcar todo el mundo. Los sentimientos individuales, el drama del destino individual ha llegado a ceder más y más a la lucha por la vida de las masas, al combate de las clases y los sistemas sociales. Pero la caja de resonancia más profunda sigue siendo la chilena, con sus condiciones duras y su poderosa poesía creadora. Todos de la costa occidental. Es una poesía que no muestra mayor semejanza con otras. Los predecesores, Darío y Lugones, apenas se presienten. Los más cercanos de los poetas sudamericanos contemporáneos serán el chileno Huidobro, los peruanos Vallejo e Hidalgo, el ecuatoriano Carrera Andrade. Es típico que todos vengan de la costa occidental, afines geográficamente expuestos a dramas semejantes entre montañas volcánicas y playas abiertas al océano. Poetas que llevan el sello tanto de los fuertes elementos como de conflictos sociales profundos, más acentuado precisamente en los dos poetas con rasgos de sangre india, Neruda y Vallejo. Pero cada uno de ellos ha llegado a su propio idioma poético, su divergente mitología elemental y social. La poesía española de la década del 20 al 30 muestra ciertos paralelismos con la de los sudamericanos, pero la iniciativa nació más bien de estos. Neruda terminó con su género poético antes que García Lorca llegara al suyo. Lo mismo ocurre, en principio, si se trata de la relación con el surrealismo francés. Poeta desde niño. Neruda era poeta ya de niño, según certifica su introducción a Infancia y Poesía. Esto se manifestó ante todo en una notoria relación con la naturaleza, en una búsqueda consciente de la belleza y cosas extrañas en piedras, plantas, insectos, animales. Coleccionaba arañas, tenía los bolsillos llenos de escarabajos, cuidaba cisnes moribundos, percibía la vida extrahumana de los árboles en los bosques y experimentaba, como casi ninguna otra cosa, las intensas lluvias. Estaba presente cuando se mataban las ovejas al amanecer, se cortaban sus gargantas y los hombres bebían la sangre humeante. Yo iba vestido de poeta, de riguroso negro, luto por nadie, por la lluvia, por el dolor universal. Y allí los bárbaros levantaban la copa de sangre. Pero yo me sobrepuse y bebí con ellos. Hay que aprender a ser hombre. Temuco. Fue en Temuco, la última fortaleza de los indios araucanos guerreros, de donde fueron expulsados como animales salvajes. Temuco era una pequeña ciudad con casas de madera, mohosas bajo las lluvias incesantes, con calles de barro. Las selvas se extendían por doquier, las tempestades venían corriendo del mar. A veces los volcanes más cercanos echaban llamas con erupciones amenazadoras. Fuera de las lluvias e inundaciones, el fuego y los temblores eran lo que más se temía.
Incendios devastaban la ciudad repentinamente. Las casas de madera tuvieron que ser reemplazadas por nuevas casas de madera, que olían bien a madera fresca y ofrecían superficies blancas y lisas para escribir. Allí, en las nuevas paredes de madera, Neruda pegaba muchos de sus poemas más tempranos. Nunca perdió a su madre. Neruda perdió, Neruda perdió a su madre poco después de su nacimiento. Tuvo la suerte de tener una madrastra afectuosa y generosa, pero temprano llegó, sin embargo, a reemplazar o a asociar a la madre con la poesía, una poesía experimentada, llevada por la imaginación, sucesivamente puesta por escrito. Amor maternal y poesía para él llegaron a ser casi lo mismo, un consuelo de la vida, un refugio, una condición de ternura. El padre. El padre estaba allí y jugó su papel durante la adolescencia de Neruda. Él fue el héroe de la realidad exterior, el conductor que venía con sus trenes rastreros que retumbaban pesadamente a través de los bosques, con su olor a carbón y lluvia. La familia se juntaba íntimamente con los vecinos que hacían valer su espíritu emprendedor en diversas direcciones, pero quedaron pobres. Un luchador magnánime en pro de la justicia social estaba cerca de Neruda, un cierto Orlando Masson, que fundó un diario propio para abogar, entre otras cosas, por la causa de los araucanos y que publicó la primera colección de poesía al sur del Biobío. Gabriela. Literatura, una mezcla heterogénea de clásicos y folletines, se hallaba en el ambiente de su infancia, pero religión no. Solo como niño de 12 años visitó la iglesia con su madrastra. Estaba cubierta de musgo y absolutamente vacía de hombres. Lo que quedó grabado en la memoria de Neruda fueron las lilas de afuera, con su perfume intenso. La escuela y los estudios quedaron asociados con él, con el pensamiento de un frío agudo. El galpón de madera que era el colegio no tenía calefacción. Allí enseñaba una mujer morena, vestida de negro, con una sonrisa de un blanco deslumbrador, y prestaba libros al niño durante encuentros tímidos. Fue conocida por el mundo como Gabriela Mistral. Pero no me sumiré en detalles biográficos. Lo dicho es suficiente para denotar la relación entre el origen de Neruda y su poesía. La lluvia y el fuego estaban en oposición, el uno y el otro, en su poesía. La melancolía y la amenaza de destrucción, la ternura y el furor, los milagros de la naturaleza y el drama de los elementos le han acompañado a través de los años. La compenetración y la pena se han constituido en uno de sus aspectos, lo que a la vez da hacia lo lejano y profundiza su bravura, su orientación hacia la revolución social. Poeta temprano. Neruda salió de su ambiente en su temprana adolescencia, como un poeta ya asombradamente preparado. Su primera colección de poesías, La canción de la fiesta, salió ya en 1921 y la segunda, Crepusculario, 2 años más tarde. Pero en sus obras completas, esta producción de su juventud ha sido marcada con el año 1919. Se supone que esto indica que al menos una parte había sido creada cuando Neruda tenía alrededor de 15 años. Al principio se encuentran los sonetos inevitables, pero no son ni ejercicios ni limitaciones pálidas. Parecen equilibrados, sin esfuerzo y naturaleza, maduros y profundamente serios. Hay objetos vecinos palpables. La lluvia y el pan, la iglesia y el ciego, el perfume de las lilas, y ya invoca a la mujer de carne y sueño, de felicidad y dolor. En poemas más libres examina el amor breve del marinero, cuya prenda es un niño triste que mira hacia el futuro, o bien el poeta sufre con los suburbios sin luz, estas ruinas de vida infeliz. Felicidad escondida. Hay una felicidad muy frecuentemente escondida, a veces vislumbrada, en esta poesía de juventud, pero lo característico de ella es la tristeza y el dolor. De niño mi dolor fue grito y mi alegría fue silencio.
La misma orientación se encuentra en su primera colección de poemas, desarrollada y original, 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924. Estos poemas de amor, escritos por un joven de 20 años, pertenecen a los más leídos y queridos del mundo de habla español. No obstante, son contradictorios, oscuros y atormentados, mucho más que esperanzados y románticos. Sin rodeos, ya en las primeras estrofas van sin rodeo a los problemas. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivir me te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Los sentimientos son exaltados y dramáticos, no dan lugar a juegos o notas intermedias. Evoca a la mujer corporalmente en imágenes indiscretas, pero, a pesar de ello, su realidad queda dudosa, evasiva. La mujer resulta ser, más que nada, en medio de todo su físico palpable, un símbolo. Representa la naturaleza, viste permanentemente los atributos del paisaje y de las estaciones y de los tiempos variados. Es el poder y la exhortación tras la naturaleza. Despierta el deseo vehemente y la nostalgia del poeta, aunque él sabe que realmente no pueden satisfacerse. La exigencia biológica de procreación se hace notar, pero se reemplaza más y más por el instinto de creación artística. Se habla frecuentemente de la relación con las palabras, la relación entre las palabras y la realidad. La niña morena y ágil que invoca está íntimamente ligada con la naturaleza engendradora, creada por el sol, que produce las frutas y los trigales. A ella pertenece la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Pero justamente por eso ella no es para él. Nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja, como el del mediodía. Ella no existe para poseer, sino para ser anhelada y cantada. Amor violento. El poeta es solitario y triste, lleno de cariño no consumido. Las ideas de las mujeres que él se hace son a la vez deliciosamente aliviadoras y dolorosas. La ausencia de la mujer profundiza el sentimiento más que su presencia. El amor se muestra más violento en la ausencia. Entonces se une con la experiencia de los elementos. Entonces los senos de la mujer se vuelven caracoles blancos. Una mariposa de sombra ha venido a dormirse en su vientre. Su cintura es de niebla, sus brazos de piedra transparente. Es ella que se abre como una azucena blanca de fuego, más allá de las montañas oscuras y de las hojas caen en las aguas de su alma. En el paisaje de la niñez de Neruda, como aparece, se revela como una clase de fantasmas de amor, a la vez causa y objeto de un deseo inapagable. Se encuentra en la lluvia y el viento, en la playa donde las olas martillan, donde entre humos flotantes, ante puestas de sol, sobre bosques de ilimitados pinos, al lado de una piscina tranquila donde zumba la abeja blanca, entre uvas que maduran, entre muros húmedos, en el sonido de una campana sola. Mujer, ¿quién eres? Pregunta en medio de un poema de amor, incierto de su objeto. Algo. Empieza ya a hablar de algo, de lo que tiene una vaga idea, una noción que trata de captar y dar sustancia. Entre los labios y la voz algo se va muriendo, algo con alas de pájaro, algo con angustia y olvido. Así como las redes no retienen el agua, algo canta, algo sube hasta mi ávida boca. Triste ternura mía, ¿qué te hace de repente? Cuando he llegado al vértice más atrevido y fío, mi corazón se cierra como una flor nocturna. En lo venidero, Neruda llegó a escribir de algo, casi nada de mujeres y de amor a mujeres. En el 20º poema ya no dudaba de esto, es su despedida. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pero aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo, la mirada retrospectiva viene en la canción desesperada.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy, abandonado como los muebles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio, y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio. Más que poemas de amor, la audaz concretación sexual y el sentimiento que emerge con tanta fuerza hicieron en su tiempo estos poemas de amor casi sensacionales y no obstante no tratan en primer lugar de la metafísica del amor, sino de la poesía. Esta es su duplicidad, su efecto singular e inquietante. El poeta busca no tanto una mujer para amar, sino su arte, su meta, algo delante de lo cual arder constantemente y seducirse a sí mismo. Es un proceso de transformación del amor que se ocupa y por eso sus poemas son más que meros poemas de amor. Sin embargo, hay otra colección más de poemas de amor de Neruda, El hondero entusiasta, que no publicó hasta 1933, incompleta, pero escrita unos 10 años antes, o sea, más o menos al tiempo de 20 poemas. Neruda indica que la demora en publicarla se debe a la influencia demasiado evidente del poeta uruguayo Carlos Sabat, Castí, y subraya que quiere que los poemas solo sean considerados como documentos de una juventud excesiva y ardiente. Sed de ti. El motivo para la supresión de estos poemas puede, sin embargo, ser otro que constituyen una recaída, casi un atolladero, con sentimientos con los cuales creía haber acabado y dejado atrás. Tuvo que emprender la lucha de nuevo, bajo una angustia insistente que en algunas partes le hace casi inarticulado. Entran en el poema fatiga, calambre y desesperación. Grito, lloro, deseo, sufro y deseo. Cansado, estoy cansado. Huye, aléjate, extínguete. No aprisiones mi estéril cabeza entre tus manos. Sed de ti que en las noches me muerde como un perro. Los ojos tienen sed, ¿para qué están los ojos? La boca tiene sed, ¿para qué están tus besos? El alma tan incendiada de estas brasas que te aman. El cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo. De sed, sed infinita, sed que busca tu sed, y en ella se aniquila como el agua en el fuego. La sucesión de poemas indica una crisis artística y psicológicamente. Como documento, sino otra cosa, agita y despierta preguntas sin respuestas. La incertidumbre sobre la colocación de estos poemas en el contexto les hace aún más enigmáticos. Si no son una recaída, puede ser tal vez precursores de 20 poemas. En este caso, una materia prima ardiente que ha sido disciplinada y ennoblecida en esta colección. Tentativas. Siguiendo a 20 poemas, vino un fragmento de poesía llamado Tentativa del Hombre Infinito, 1925. Es retórico y parece ser bastante impersonal, una tentativa a propósito del principiante surrealismo francés, liberado de toda clase de signos de puntuación, con el título que recuerda a L'Homme Approximatif de Sartre, que fue iniciado más o menos al mismo tiempo. El poema también se acerca a Huidobro con su creacionismo, un poema de cadenas de asociaciones automáticas. Pero Neruda no posee esa clase de imaginación autoengendradora y su poema no puede competir con Altazor de Huidobro, por ejemplo. Este experimento fue seguido por dos pequeñas obras en prosa, El habitante y su esperanza y Anillos. Neruda las introduce con una reserva. Ha escrito a petición de su editor, pero lo ha encontrado en una labor dura. No le interesa relatar cosa alguna, tiene predilección por las grandes ideas, tarea que comprometen profundamente su sensibilidad. Yo tengo un concepto dramático de la vida y romántico,
Tengo repulsión por el burgués y me gusta la vida de la gente intranquila e insatisfecha, sean estos artistas o criminales. Su prosa se compone de poemas en prosa, más o menos independientes, de tono pensativo, que se profundizan en sentimientos fríos y tristes, imágenes melancólicas de la naturaleza y destinos humanos expuestos. Las descripciones son muy expresivas y exactas. La prosa muestra a Neruda como un realista poético muy fino. Hubo desde 1925 hasta 1933, antes de que publicara nuevos poemas, una larga espera para un poeta joven con las dotes de Neruda. Pero entonces se presentó como un poeta esencialmente diferente al anterior. La poesía que escribió como hombre de 20 y de 30 años abarca dos épocas limitadas. Residencia en la Tierra. Fue publicada primero en un tomo fecha 1925-1931 y fue seguida 2 años más tarde de un segundo tomo fechado 1931-1935. Esta es la colección que sobre todo ha fundado la fama de Neruda y la que ha precisado la imagen de su particularidad poética. Oriente y Madrid. Mientras tanto, habían ejercido un cargo consular en Ceilán, Birmania, y había sido trasladado después a España. La estada en el Oriente ha dejado huellas muy insignificantes en su poesía. Los años en Madrid, donde le sorprendió la guerra civil, iban a tener mucha más importancia en toda su orientación. Estaba ya preparado su programa literario. Fundaba una poética nueva, sobre una poesía sin pureza. Es una especie estética del encuentro de la proximidad, de la familiaridad trivial, de la sensibilidad táctil, la que desarrolla. Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y a azucena, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Lo más importante de todo es la entrada de la profundidad de las cosas en un acto de arrebatado amor y el producto poesía manchado de palomas digitales, con huellas de dientes y hielo. Neruda tampoco quiere que descartemos la melancolía, el gastado sentimentalismo, la luz de la luna, el cisne en el anochecer, el corazón. ¿Quién huye del mal? Gusto cae en el hielo. Presencia de la tristeza. La tristeza es agobiadora en muchos de sus poemas. El poeta se deja llevar por el dolor y el desaliento, por un sentimiento de desesperación y humillación. Es un mundo moribundo en el que profundiza una civilización en descomposición, un proceso de putrefacción avanzado lentamente. Lo que pudiera haber dicho, haber sido crítica beneficiosa y activa, viene a ser resignación triste e identificación paralizadora. Parece haber algo de sensualidad secreta en la pena y en el cansancio. Tal vez tenga que ver con el descubrimiento artístico de un material nuevo, poco aprovechado, con la alegría de la fuerza creadora misma. Su método poético parece depender de una fuerza de atracción que coge elementos de la realidad circundante, los amontona en capas o los enrolla como el hilo en un carrete. El poema crece, se vuelve más grave y más sólido. El material es absorbido en el proceso rotatorio, comprimido, forma un todo inseparable. Sin embargo, este material parece ser heterogéneo y disparado, cogido accidentalmente, a menudo brutalmente crudo. Lo que lo une lo suelta a un poema es la fuerza del sentimiento, la intensidad en el curso poético. Ni principio ni final. Es un estado dramático el que domina la poesía, pero que rara vez se desarrolla. El poema no experimenta cambio alguno del principio al fin. En cierto modo, los poemas no tienen ni principio ni final, solamente están allí como parte de un estado, de una vivencia peculiar. A veces el poeta mismo pasa a través del poema, reconcentra las impresiones alrededor de su reacción personal, mas a menudo su presencia es tácita. Está allí como un centro de sensación, invisible pero muy notable. Es menos cuestión de un alguien que de un algo.
Es algo que busca, que anhela, que sufre, algo que parece ser inherente en la naturaleza y los objetos indefinidos sin nombre, sin forma, pero sin embargo presente y activo. Es el viento que agita los meses, el silbido de un tren, el paso de la temperatura sobre el lecho, un opaco sonido de sombra que cae como trapo en lo interminable, una repetición de distancias, un vino de color confundido, un paso polvoriento de vacas bramando. En esa humedad de nacimiento, con esa proporción tenebrosa, cerrada como una bodega, el aire es criminal. Las paredes tienen un triste color de cocodrilo, una contextura de araña siniestra. Se pisa en lo blando como sobre un monstruo muerto. Las uvas negras inmensas, repletas, cuelgan de entre las ruinas como odres. Mi corazón es tarde sin orillas, el día como un pobre mantel puesto a secar, oscila rodeado de seres y extensión, de cada ser viviente hay algo en la atmósfera, mirando mucho el aire aparecerían mendigos, abogados, bandidos, carteros, costureras, y un poco de cada oficio, un resto humillado, quiere trabajar su parte en nuestro interior. Yo busco desde antaño, yo examino sin arrogancia, conquistado sin duda por lo destino. Crean un mundo. La unidad del sentimiento penetra estos poemas en cada detalle. No es una anotación de impresiones diversas, ningún impresionismo extravertido. El sentimiento crea otras partes en esta unidad. Las inventa y las graba en vez de buscarlas y sacarlas de la realidad. Las imágenes caen como gotas pesadas, oscuras, una tras otra se refuerzan, forman una masa densa y pegajosa. Un crítico ha caracterizado la poesía de Neruda justamente una masa fría, espesa, negra, de la cual parecen lanzarse llamas. Los poemas no reproducen, sino que crean un mundo que no existe fuera de ellos, en esta pureza sobrenatural, alucinatorio, no solo visto, contemplado, sino concebido por todos los sentidos, evocado como gusto, olor, sensación, sonido. La sugestión es total si la susceptibilidad del lector sostiene la prueba y no falla. Al poeta le agrada mucho impresiones como morder, comer, consumir, y qué otra cosa queda por hacer que hacer con tales poemas, sino morderlos, comerlos, consumirlos. Son como panales de miel oscuros, salvajes, condensados o como pan negro hecho de sangre, sustanciosos y compactos. Parecen tener una existencia no solo como nociones verbales sobre el papel, ni siquiera como imaginaciones encendedoras, sino como sustancia palpable, como materia viva. Entrar en la madera. Abandono, entrega a la muerte progresiva en todas sus formas, en lo que más llena estos poemas. Lo que el poeta quiere llorar es la defunción de la tierra y el fuego. Lo que señala es el día blanco que se muere dando gritos de novia asesinada. O la noche profunda, la cabeza sin venas, de donde cae el día de repente como de una botella rota por un relámpago. Quiere entrar en la madera para experimentar una clase de vida en la muerte. Seres dormidos en tu boca espeso, polvo de dulce pulpa consumida, ceniza llena de apagadas almas, venid a mis sueños sin medida. Caed en mi alcoba en que la noche cae y cae sin cesar como agua rota, y a nuestra vida, a vuestra muerte asidme, a vuestros materiales sometidos, a vuestras muertas palomas neutrales, y hagamos fuego, y silencio, y sonido, y ardamos, y callemos, y campanas. Cantos al vino. Si escribe del vino no es un homenaje, un canto de regocijo, sino un lamento de sus condiciones humillantes. El vino viene a ser como su propia poesía cuando busca la desgracia y la miseria. Asegura que no inventa nada, que solo habla de todo como es, de la saliva derramada en los muros, de lentas medias de ramera, de coro de los hombres del vino golpeando el ataúd con un hueso de pájaro.
El vino perseguido huye por las carreteras, por las iglesias, entre los carbones, y el vino ardiendo entre calles usadas, buscando pozos, túneles, hormigas, bocas de tristes muertos por donde ir el azul de la tierra, en donde se confunden la lluvia y los ausentes. En un poema como Oda con un lamento, Neruda puede poner las posibilidades no destruidas de la vida en la forma de una niña contra su propia desesperación, sin dar otra cosa que uñas o pestañas, o pianos derretidos, o polvorientos sueños que corren como jinetes negros. A continuación describe lluvia y cementerios inundados, aguas que caen en su cabeza, una triste voz podrida por el tiempo que lo llama a sollozos. En las estrofas concluyentes pinta el contraste de nuevo y el poema resulta en una invocación que nada allana, que a nada conduce. Tú estás de pie sobre la tierra, llena de dientes y relámpagos. Tú propagas los besos y matas las hormigas. Tú lloras de salud, de cebolla, de abeja, de abecedario ardiendo. Tú eres como una espada azul y verde, y ondulas al tocarte como un río. Ven a mi alma vestida de blanco, con un ramo de ensangrentadas rosas y copas de cenizas. Ven con una manzana y un caballo, porque allí hay una sala oscura y un candelabro roto, unas sillas torcidas que esperan el invierno, y una paloma muerta con un número. Salto a otra realidad. En algunas ocasiones el poeta está a punto de salir a otra realidad que está escogida por él. Condenada a muerte, manifiesta un deseo de transformarse, de ser otro. Un tono de la protesta se hace valer. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, herido, muriéndome de penas. Contraste, energía y rendición. La poesía de Neruda de esta época se basa en el contraste permanentemente presente entre la energía de la expresión y la rendición desanimada, entre la articulación y el impulso aniquilador. Artísticamente su poesía tiene una plenitud sustancial, una concreción y una vitalidad que, de una manera singular, son contrarias al sentimiento de derrota que presenta. Ha logrado crear un medio poético que, por decirlo así, se sostiene solo, fuera del sentimiento que ha de vivir, de servir. Sus imágenes, que parecen generarse la una de la otra sin esfuerzo, forman una síntesis de realismo agudo, visión saturada y simbolismo paradójico. Es un idioma que todavía no ha encontrado su tarea activa, su función despierta, está en estado sonámbulo. Neruda da un significado cargador o aumentado a una gran cantidad de palabras y conceptos. Agua, olas, humo, relámpagos, espadas, caballos, sastres, notarios, palomas, peces, amapolas, abejas, rosales, racimos de uvas. En Neruda llegan a ser símbolos personales, sobrenaturales, sacados de su sentido habitual, al fin ambiguos sin contornos. Su poesía se mueve como en un estado de sueño, atormentado, que flota sobre su propio plano, pero de todos modos oprimida por la realidad ahogada, inundada o sepultada, y el mismo descompuesto, absorbido o enterrado como un dios en algún antiguo mito de fecundidad. Penetra hasta el indio. Es la de Neruda una visión sumamente personal de la civilización moderna, especialmente como lo ha experimentado en el mundo hispanoamericano con su división, sus contradicciones y su estagnación, su derrota entre una naturaleza demasiado inmensa y una cultura tristemente impotente. En su estado de ensimismamiento profundo, el poeta penetra hasta el indio, hasta el araucano dentro de sí, el aborigen, ofendido en su sentimiento, original, lleno de extranjería oscura y vacío amargo. Cuando expresa la melancolía de su país y la angustia de su época, lo hace en primer lugar por medio de una preocupación peculiarmente personal, por la muerte y la aniquilación, devolviéndose en tierra y espacio, en plantas y metales. La Guerra Civil, tercera residencia, contiene poesías de la década
1935-1945. Nuevamente indican un periodo de revolución, de reorientación no tanto artística como social y políticamente en cuanto a meta y actividad. Ahora es la Guerra Civil Española, la que revienta su mundo y lo incendia. Despierta a la acción necesaria en el plano de la realidad, a la toma de posición política. Coloca la base de su convicción comunista, vuelve su ternura maternal por todo lo moribundo y atormentado en una protesta paternal, en una resistencia furiosa. Es un suceso fundamental que lo ayuda a una nueva conquista de la realidad, que da a su poesía nuevas tareas, más grandes y más nobles que antes. Tercera Residencia se compone de 3 ciclos. El primero constituye una segunda cosecha de las colecciones anteriores. El segundo lleva el título España en el corazón, y en su contribución como poeta a la lucha por España, la introducción al tercer ciclo es Canto a Stalingrado, una colección de poemas de guerra en los cuales toma posición violentamente. Picasso y Neruda. España en el corazón puede llamarse la Guernica de Neruda, de varias maneras emparentado con la pintura de Picasso. Es una movilización de todos sus recursos artísticos. Da una imagen a la vez dispersa y bien organizada de la España de la Guerra Civil, con distintos planos intercalados el uno en el otro. Emplea una especie de conjuraciones, blancas cuando se trata de la esperanza del lado popular, negras cuando se trata de la derrota de los usurpadores fascistas. Muestra el rostro seco de Castilla como un océano de cuero y aglomeraciones de pan palpitante. Sitúa al general Franco en un infierno en el que nunca ha cesado de acongojarse, solo en una eternidad donde la sangre cae como lluvia y un agonizante río de ojos cortados pasa ante él mirándole sin término. El poema invoca la muerte como siembra de la vida, cada gota de sangre derramada como una semilla de donde nacerá esperanza y futuro. La victoria vive más fuerte en el poema que cualquier derrota y solo necesita tiempo para realizarse. Senador comunista. Después del colapso de España, Neruda fue a México como cónsul y participó más y más en las actividades políticas revolucionarias. Regresó a Chile y fue elegido senador comunista. Fue perseguido, se quiso quemar su casa, fue obligado a esconderse desterrado. Durante estos años, hacia el fin de la década de 1940, escribió la mayor parte de su inmensa obra Canto General, 1950. Con sus 15 ciclos ocupa 350 páginas de sus obras completas, donde su producción hasta entonces abarca solamente 250 páginas. Es una erupción de poesía súbita, dominante, asombrosa, y trajo consigo un torrente continuado de poesía que todavía no ha dado señales de disminuir. Canto general. Durante los años inmediatamente después de la Guerra Mundial, Neruda consideró seriamente su misión como poeta y asumió el cambio. En vez de ser el poeta de la muerte, la melancolía y la derrota, llegó a ser el de la lucha, del trabajo, la alegría y la esperanza. Ya tenía en sus manos los medios de expresión, solo necesitó darles otra dirección, otra meta. Su poesía más temprana es sembrada en tierra oscura donde la muerte espera, pero solamente como una etapa de transformación, un camino a la resurrección. Su poesía subsiguiente es crecida, ondulante, crecida triunfalmente y cosecha de una riqueza imprevista. Chile, el país de origen, todavía es centro del gran poema del continente americano, que es el canto general. El drama social chileno ocupa el mayor espacio. Está mirando de más cerca que él de los otros países. La naturaleza chilena se presenta como la raíz y la llave de toda esa épica elemental, aun cuando el poema trate del gran océano. Es Chile el que tiene mayor significación. Neruda participa en el reflujo de los movimientos revolucionarios actuales. El patriotismo ya no es cosa para la reacción tiesa. Permanece con mucho mayor razón a los revolucionarios, pertenece a ellos ambiciosos. Poema épico, canto general,
Es un poema épico nacional chileno, incorporado a uno más extenso sobre toda América, donde los Estados Unidos están puestos a un lado por considerar los instrumentos del imperialismo. Es pintura histórica dinámica emparentada con los frescos de los pintores mexicanos. Es descripción de la lucha de clase con muchedumbres en movimiento de asalto. Es biografías íntimas y militantes sobre gente trabajadora, sobre caudillos, así como sobre hombres y mujeres de la masa. Es fragmentos de la autobiografía del poeta en que se acentúa su papel como uno de los demás en la muchedumbre combatiente. De comienzo a fin es emoción de la naturaleza. Es la naturaleza vista como una parte del hombre y el hombre como una parte de la naturaleza. La obra oscila entre el amor y la ira, dos sentimientos que se verifican en su violencia. No hay nada de poesía, de odio, de por sí en canto general. Siempre es el lado umbroso de un amor ardiente. También es verdad que Neruda es más incansable y feliz en sus expresiones de ternura y compasión, y relativamente menos inspirados en sus condenaciones. Gran parte de los poemas son invocación, homenaje, culto de héroe, una amplificación muy directa y medio ritual del hombre perseverante, lleno de esperanzas de su trabajo, de las creaciones y objetos de la naturaleza. Machu Picchu. Neruda introduce la obra orgullosamente poniendo la lámpara en la tierra. Es el hombre con sus ojos que adoran y evalúan lo que nace de la tierra y de los elementos, en íntima unión con la vegetación tropical, los grandes ríos maternales, las formas de vivir que se transforman en especies de animales y pájaros. Las alturas de Machu Picchu expone un encuentro entre el poeta y la historia. La antigua ciudad de los incas entre los precipicios más salvajes de los Andes es celebrada como un triunfo de la unión entre el hombre y la naturaleza. Allí las palabras de Neruda salen como caricias, como si fueran pájaros vivos y corazones que se baten. Vemos precipitarse a los conquistadores, estos centauros fanáticos, furiosos de sed de oro y sangre. El poeta también ve la necesidad que los empuja, el hambre en la vieja Europa sobrepoblada, los piojos que pican los cuerpos durante los inviernos fríos, la Inquisición que amenaza, los conquistadores con una clase de héroes invertidos condenados a la violencia y a la aniquilación, las herramientas sanguinolientas de la historia. El corazón del poeta sangra continuamente por los aborígenes, los indios pillados y sacrificados, todos los que tienen que morir o transformarse bajo la rueda del desarrollo. Del terror y la miseria surgen los libertadores. Salen en ola tras ola los levantamientos de los indios que son sofocados en sangre. Las guerras de independencia con sus famosos generales, las revoluciones que se encienden repentinamente, los conflictos sociales. La reacción da sus golpes en contra. La poesía levanta sus piedras fúnebres sobre toda la fila de dictadores, verdugos, traidores, las viles herramientas del capitalismo de los dólares, terminando con la crónica de González Videla, el dictador despreciado de Chile en 1949. En estos trozos Neruda escribe en una especie de estilo de balada modificado con un ritmo sensible, seductor, con algo de salmo, un poco con carácter exorcizante. Las imágenes se cosechan a través de trancos como con una guadaña entre amapolas y trigo, ricas, nutritivas, siempre nuevas y frescas como frutas. Es un arte que poco a poco, por la extensión y la relativa repetición, parece más sencillo de lo que es. Difícilmente se podrá imaginar a alguien que imitara este esfuerzo de Neruda. No invoco tu nombre. La mitad del canto general es dedicado a las condiciones actuales en Latinoamérica. Son declaraciones de amor, advertencia, acuerdos. América, no invoco tu nombre en vano. Reza uno de los orgullosos títulos. Se evoca la sombra de Lincoln. Se rinde homenaje al pueblo y a la naturaleza de los Estados Unidos, pero sus jefes son acusados de explotación y excitación a la guerra. La tierra se llama Juan. Es una serie de panegíricos sobre personas nombradas, obreros de minas y estancias, zapateros y pescadores, gente humilde que más a menudo habla del otro lado de la tumba, mártires modestos de las luchas sociales, pero todos
piedras en la construcción de una futura sociedad. En Coral de Año Nuevo para mi patria en tinieblas, el poeta habla de todo el pueblo chileno con autoridad evidente. Ya no parece ser una persona particular, sino una poderosa voz anónima de las masas populares y la naturaleza. Poeta social sin par. Como poeta social, Neruda no tiene par, por su combinación de delicadeza y de fuerza, el fondo de su compenetración, su notable identificación con las masas de hombres, lo da en un lugar de series autobiográficas, el fugitivo. Es Neruda, que se ha escondido, perseguido por la policía del dictador de lugar en lugar, siempre recibido por amigos desconocidos, escondido en las casas, acogido, armado, amado, por nadie denunciado. Entonces siente como si fuese elevado y traído por el pueblo, como por un mar, y su poesía se convierte en obligación de vida y muerte. Yo soy es la mirada retrospectiva sobre las etapas más importantes de su vida, terminando con un verdadero testamento en que expresa su última voluntad, seguro y consciente de que su obra crecerá como semillas dentro de un sinnúmero de hombres. Revelación infinita. Tal vez donde Neruda llega más lejos es como poeta de las fuerzas elementales, de los procesos inmensos de la naturaleza. Esta compenetración, que es una extensión y una intensificación de sus impresiones de infancia, triunfa repetidamente en Canto General. Es una historia de creación, en algunas partes vertiginosamente extrahumanas, una penetración en materia y minerales, en los misterios de las sustancias, en el nacimiento de estrellas y piedras, especialmente en la colección de El Gran Océano. Neruda ha creado algo extraordinario, una revelación de la infinidad, soledad y eternidad del antiquísimo drama de las costas con fragmentos de hombres y bandadas de pájaros. El que está ahogando se está ahogando, viaja en un hormigueo resplandeciente de peces. Las olas lavan piedras relucientes como saliva alrededor de islas paradisíacas. Los témpanos viajan como catedrales ardientes. Del brazo sumergido que levanta una gota, no queda sino un beso de la sal, de los cuerpos, del hombre en tus orillas una húmeda fragancia, de flor mojada permanente, tu energía parece resbalar sin ser gastada, parece regresar a su reposo. Tus pétalos palpitan contra el mundo, tiemblan tus cereales submarinos, las suaves olas cuelgan su amenaza, navegan y pululan las escuelas, y solo sube al hilo de las redes el relámpago muerto de la escama, 1 milímetro herido en la distancia de tus tonalidades cristalinas. Neruda comunista, es evidente que el comunismo ha sido de una importancia fundamental para Neruda, como hombre y como poeta. Le ha dado una enorme norma de valoración, un sistema de referencia, una base desde la cual puede levantar el mundo. Ha accionado como un catalizador en todas sus cualidades, las ha coordinado, les ha dado una nueva orientación. Ya no necesita hablar de un algo indefinido buscando ciegamente. Ahora su poesía tiene una cara definida. La muerte ha tomado su sitio en la circulación. La alegría tiene su lugar al lado de la tristeza. La existencia como drama ha sido colocada en un curso histórico. Ha llegado a tener una sustancia social de lucha humana por una vida mejor. Neruda ha alcanzado la fe que puede mover las montañas, una fe tal vez utópica, pero razonable en el desarrollo de la humanidad y la sociedad, la única fe posible en nuestra época después de que las religiones han degenerado y perdido su fuerza viva. Es una fe que ha ayudado a Neruda a liberar su fuerza inherente y a usarla con eficacia. Aumenta el realismo. Al mismo tiempo su poesía ha aumentado en realismo. Sin esfuerzo, ella lanza cargas de objetos reales, literalmente desentierra tesoros de la profundidad. Las palabras tienen algo palpable, peso y fuerza y sonido como acaso nunca antes. Han llegado a ser palabras con determinada misión, palabras dinámicas. Neruda se ve también infinitamente ocupado indicando y nombrando. Es como si toda una creación hecha por él y emitida tuviera que ser sacada a la luz, cada objeto y cada fenómeno, ser tocado cariñosamente, ser designado amorosamente.
A la vez parece que los sobretonos en su poesía han ganado en limpia cristalizada belleza. Si se ve la combatividad y la esperanza del porvenir como el nuevo romanticismo de Neruda, estos parecen inseparables del fundamento realista. Se presentan como su superestructura consecuente. El poeta ha vencido la soledad, la tristeza de siempre, inclusive las preocupaciones por la muerte, uniéndose en su lucha a la muchedumbre y haciéndose en su poesía uno con ella. Eso le da una confianza, una seguridad y una fuerza que de otro modo no poseería. Ahora conoce su misión, puede poner todo lo que es y tiene en realizarla. Tal vez haya detalles que puedan excluirse de las obras de Neruda, como la propaganda, pero no tocan a lo esencial, donde sus conceptos forman parte completa y orgánica de la poesía. La propaganda termina y la poesía domina. Recuerdos de Whitman. Desde la época en que escribiera Canto General, Neruda se nos presenta como un poeta excepcionalmente abierto y realista. Nada en él tiene carácter de cámara. Todo parece suceder al aire libre, en calles y talleres, en la naturaleza, en el campo. En eso puede recordar a Whitman, su único predecesor verdaderamente americano, pero su mundo es mucho más amplio que el de Whitman. Sus palabras mucho menos abstractas. Su fraternidad no es sexual ni siquiera ideal, sino que es comunidad en la lucha, comunidad en la obligación social. Cronista en verso de América, Neruda se dirige al resto del mundo, especialmente al viejo mundo europeo y asiático, el que encuentra que en gran parte ha renacido por el comunismo. Esto sucede en una colección nueva y amplia de poemas, Las uvas y el viento, 1954. En ella se presenta casi como un cronista en verso de viajes, como repórter atento que registra las distintas señales de la lucha social, rinde homenajes a las riquezas de la naturaleza y a los frutos del trabajo, provoca visiones optimistas del futuro, encuentra en todas partes nuevos hermanos de la comunidad en transformación. Escribe poemas hermosos, claros, simples, pero naturalmente sí la familiaridad penetrante que viene a ser poesía grande y conmovedora. Su poesía se ha dejado impresionar por el reporte. Se mueve rápida y resueltamente con pasos de marcha alegre o enérgicas. Se acercan a la afabilidad del lenguaje corriente de Mayakovsky, de su encanción tipográficamente subrayada, pero sin colocar los versos cortos en forma de escalones. Odas elementales. Junto con este libro salió el primer tomo de sus odas elementales, a las cuales ha seguido añadiendo desde entonces nuevas colecciones. Allí, el cambio a una poesía diferente se cumple en sus motivos, una especie de monografía sobre cada fenómeno imaginable en orden alfabético, y formalmente en un verso quebrado de una manera desafiante, una escalera escarpada de palabras, frecuentemente con una sola palabra en cada verso. Parece implicar un esfuerzo para dar un significado más intenso a cada palabra, separándolas y destacándolas más explícitamente, haciendo el poema más accesible, más evidente para el ojo, más popular, por medio de cierta simplificación. Uno de los poemas más cortos es Oda a la Esperanza. Crepúsculo marino, en medio de mi vida, las olas como uva, la soledad del cielo. Me llenas y desbordas todo el mar, todo el cielo, movimiento y espacio. Los batallones blancos de la espuma, la tierra anaranjada, la cintura incendiada del sol en agonía, tantos dondes y dones, aves que acuden a tus sueños, y el mar, aroma suspendido, coro de sal sonora, mientras tanto nosotros, los hombres, junto al agua luchando y esperando, junto al mar esperando. Las olas dicen a la costa firme, todo será cumplido. Tuteo con las cosas. El poeta tutea a los objetos. Se dirige a los fenómenos, también a los abstractos impalpables, y les habla directamente. Les declara su amor, les realza, les interpreta. Se dirige a la alegría y a la cebolla.
al átomo y a la pobreza, al cobre y al día feliz. Nada le es demasiado grande o demasiado pequeño, demasiado inmediato o demasiado lejano. Ha llegado a una libertad extraña en un mundo sin fronteras, donde está emparentado con todo y donde le gusta llamarse hermano o hijo. Parece haberse libertado de un peso, de una carga que ha dejado atrás. Es juguetón, descansado, gracioso y humorístico. Se encuentra en equilibrio total con todo lo que le rodea. Vacaciones. En medio de la productividad es como si hubiese tomado vacaciones. Es como una poesía de Veranito de San Juan. En verdad ha merecido este recreo, esta felicidad, al menos aparentemente, despreocupada, estas felices improvisaciones. La poesía ha llegado a ser obra de un diario simple y evidente, sin por eso carecer de elementos sutiles y sublimes. Esta parece ser la poesía natural a que siempre ha inspirado, maravillosa y obvia como las flores del suelo, como las frutas de los árboles. Es una mesa enorme, puesta con todas las riquezas del mundo, a la que Neruda invita. Prohíbe entrar a su casa la tristeza. Allí vive un poeta, declara orgullosamente, y la tarea más importante del poeta, finalmente, ha sido para él traer alegría, satisfacer a los hambrientos. Los conflictos, las luchas aparecen más de paso, suficientes como para que el cuadro no carezca de las sombras necesarias. Odas elementales muestran a un poeta que se ha reconciliado con mucho, que ha alcanzado algo de la comprensión tranquila, la armonía, a que su edad y los golpes le ha recibido le dan derecho. Etapas. En resumen, se puede destacar etapas en el desarrollo poético de Neruda. La poesía lírica del amor, tristemente intentada entre los 20 y los 30 años. La gran poesía épica de lucha que se inició alrededor de los 40 años y que entonó himnos a todos los objetos del mundo que le ha ocupado después de los 50 años. Es un camino largo y, desde el principio hasta el final, una poesía conmovedora. Estoy alegre de venir de tan lejos, de tanta tierra.